Hola chicos, bueno, quise hacer este pequeño video porque más allá que los que presenciaron el otro día, el martes, la clase de este último ejercicio, de ver el tema del enlace iónico, qué es lo que pasaba con el aluminio y oxígeno, no pude grabar esa parte, no sé por qué, y una lástima también que los chicos que no pudieron entrar, digamos, ese día también se lo hubiesen perdido y quise volver a hacer esa última parte, digamos, por lo menos ver cómo qué es lo que pasaban, porque es uno de los ejemplos más bonitos, digamos, que sucede cuando, qué es lo que ocurre cuando aparece este tipo de enlace iónico, justamente con ejemplos de elementos como estos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer acá es un reflejo de que lo que uno tendría que haber hecho, digamos, en los 4 ejemplos que le puse para hacer como actividad. Este, así que voy a tratar de enumerar los pasos que también les pido en la actividad, ¿está bien? Lo mismo lo voy a hacer acá como ejemplo. Este, nosotros de antemano me escribí en la parte superior, ¿sí? Cómo iría uno si va leyendo, digamos, las reglas de las diagonales, cómo va, digamos, armando la configuración electrónica, ¿se acuerdan? Para armar la configuración electrónica de un elemento, uno tenía que seguir una disposición basándose en las reglas de las diagonales para colocar la determinada cantidad de electrones, ¿sí? En determinado elemento. ¿Cómo irían dispuestos esos electrones según la regla de las diagonales? Entonces yo me tomé por ahí, digamos, la idea de escribirme esto de antemano, ¿está bien? Para tenerlo como machete para la resolución, digamos, de este ejercicio. Obvio, de machete no me lo escribí, lo hice porque yo me lo acuerdo, digamos. Pero, digamos, uno obviamente cuando en este tipo de resoluciones tiene que llegar y pasar por el tema de las reglas diagonales para poder hacer el tema de las configuraciones. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dan dos elementos determinados, en este caso imaginemos que nos dan un ejemplo aluminio y oxígeno. Entonces lo que debemos poner en el paso 1 es por lo menos determinar de antemano qué tipo de enlace va a ser. ¿Está bien? Yo propongo un enlace. A ver, digo, aluminio. Si me fijo en la tabla periódica, ¿sí? Va a aparecer, digamos, en esta parte, ¿sí? Que aparece acá como metal pobre, ¿sí? Metal pobre, pero es metal. Entonces, acá tenemos metal. Y después tenemos el oxígeno. Entonces, buscamos dónde está el oxígeno, ¿está bien? Acuérdense, obviamente, uno para el que primero está ondeando en esta tabla, en la parte trasera, tiene en forma alfabética los elementos químicos que están aquí adelante. Entonces, uno busca en forma alfabética dónde está el aluminio y el oxígeno, y una vez que lo encuentra, va a ver que en su parte izquierda, en la misma línea, en la misma fila, hay un número. Ese número significa el número atómico de ese elemento, por lo cual está enumerada la tabla siguiendo ese valor, ¿no? El número atómico. Entonces, si uno busca el oxígeno, lo va a encontrar en esta parte, ¿sí? Y está dentro de este triangulito de elementos que son los no metales. ¿Está bien? Ahí arriba dice no metal. Entonces es un no metal. No metal. Al tener un metal y un no metal, lo que le estamos proponiendo es que cuando existe un metal y un no metal, estamos en presencia de lo que se denomina enlace iónico. Entonces esto debería ser un enlace iónico. Entonces vamos a ver lo que sucede. ¿Está bien? Entonces, como segundo paso, eso es lo que proponemos, que es un enlace iónico. Veamos. El paso 2 va a ser la configuración electrónica. Vamos a escribir la configuración electrónica. Entonces, la del aluminio, si nos fijamos en la tabla periódica, va a ser 13.
¿Está bien? Entonces nosotros, ¿esto qué quiere decir? Que son 13 electrones, ¿sí? El número atómico era la cantidad de protones que poseía un elemento químico, o sea que va a tener 13 protones, pero como el elemento químico es eléctricamente neutro, significa que tiene la misma cantidad de electrones que protones. Por eso ponemos 13. Ahora, ¿cómo están distribuidos esos 13 electrones? Si nosotros seguimos la línea de arriba, ¿sí? La regla de las diagonales, nosotros deberíamos escribir 1s2, 2s2, 2p6, ¿está bien? 1s2, 2s2, 2p6, y 3s, ¿cuánto tendríamos? 3s2, ahí tendríamos 2, 4 y 6, 10, 12. Para 13 me falta una, va a ser 3p1. ¿Está bien? Esa sería la configuración electrónica del aluminio. Y para el oxígeno, el símbolo va a ser una O, es de 8. Su número atómico es 8, por lo tanto va a tener 8 electrones. La disposición, bueno, me copio de acá. 1s2, 2s2, perdón, 2s2 y 2p. Acá tengo 4, pero para llegar a 8 me faltan 4, entonces pondré 4 acá. ¿Está bien? Eso es lo que uno debería haber hecho. Sigamos, el tercer paso. El tercer paso era, ¿sí?, electrones de valencia. Electrones de valencia. Entonces nosotros debíamos buscar, eran los electrones que se encontraban en la última órbita. Entonces, para el aluminio, los electrones de valencia, nos fijamos en la última órbita. Tenemos órbita 1, 2, 2, 3, 3. O sea que la última órbita está acá. ¿Está bien? ¿Y cuántos electrones va a haber ahí? Ahí va a haber, en la órbita 3 va a haber 2 y 1, 3. O sea que tiene 3 en su última órbita. ¿Y el oxígeno? ¿El oxígeno cuánto tendrá? El oxígeno, si contabilizamos acá, la última órbita es la más alejada del núcleo, va a ser, en este caso tengo 1, 2, 2. La última otra más alejada es 2. Marco 2. ¿Cuántos electrones tengo? Tengo 2 y 4, tengo 6. Voy a tener 6 electrones. ¿Estamos? Ese es el tercer paso. Electrones de valencia. Fíjense lo que estamos practicando, lo que hicimos en actividades anteriores. Ahora, la estructura de Lewis. Para la estructura de Lewis voy a borrar esta parte. ¿Está bien? Por el tema del pizarrón. Vamos a borrar esta parte. Entonces, vamos a empezar por aquí. Acá va a ir la número 4, que es la estructura de Lewis. Entonces acá dibujamos, ponemos el aluminio, ponemos el símbolo, y eso es la estructura de Lewis, poner los puntitos de los electrones de valencia. Los electrones de valencia de aluminio habíamos dicho que eran 3, entonces ponemos 3 puntitos acá. 1, 2, 3. ¿Estamos? ¿Y el oxígeno cuánto era? El oxígeno era 6. ¿Estamos? Entonces, el oxígeno acá lo voy a poner como crucecitas, si bien son puntitos, pero voy a poner crucecitas para diferenciar los electrones que están en su última órbita del aluminio y diferenciarlos de los electrones de la última órbita del oxígeno. Deberían ser puntitos también, pero para diferenciarlos le pongo unas crucecitas. ¿Está bien? Para que noten, ¿sí?, la diferencia, los electrones que pertenecen a diferente elemento químico. Entonces, bien, nosotros habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho que los elementos químicos en metales, en este caso como el aluminio, tienden a perder electrones. ¿Por qué tendrían a perder electrones? Porque si ustedes se fijan en la configuración electrónica, si por alguna casualidad tiene la oportunidad el aluminio de estos 3 electrones que están en su última órbita, de donarlos o dárselo a alguien, esos electrones al dárselo a alguien
la órbita queda vacía, la número 3. Entonces pierde sentido de existencia. Entonces desaparecería esta órbita. ¿Y qué quedaría, dijimos? La órbita como más externa pasaría a ser ahora la órbita número 2. ¿Y cuántos electrones habíamos dicho que tiene la número 2? Va a tener 2 y 6, 8 electrones. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que de esta manera, al donar esos 3 electrones, su capa más externa del aluminio sería de 8 electrones y de esta manera se asemejaría, ¿sí?, a una de las características que tienen los gases nobles, que son los elementos más estables de la tabla periódica. Y una de las características que tienen estos gases es que en su última órbita poseen 8 electrones. Entonces, esto es lo que tratan de seguir estos elementos, tratar de asemejarse o parecerse a las características de los gases nobles. Y por otro lado, vemos que si por alguna razón aquí tenemos en su última órbita 6 electrones, el oxígeno. Si por alguna razón este oxígeno lograse captar o agarrar por ahí 2 electrones, estos 6 electrones más 2 que agarró tendrían en su órbita más externa 8 electrones y también se asemejaría a la característica que poseen los gases nobles, de tener en su última órbita 8 electrones. Entonces, esa va a ser la idea, ¿sí?, que vamos a hacer ahora, a explicar en la estructura de Lewis. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar esta partecita, así vamos haciendo. En base a esto que les dije, vamos a ver cómo funciona esto. Dijimos que el aluminio es un metal que va a tratar de sacarse encima esos electrones para que en su última órbita tener esos 8 electrones, por lo que les dije recién. Porque desaparezca esa órbita, pierda sentido de existencia, y la órbita número 2 pase a tener 8 electrones como órbita externa. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos acá. El aluminio tiene 3 electrones para donar. Y el oxígeno tiene tiene 6 electrones en su órbita externa. Entonces, el oxígeno necesita 2 electrones aquí, 2 electrones para que su órbita externa tenga 8 y se pueda asemejar al gas noble, a la característica de los gases nobles. Entonces, ¿de dónde va a sacar esos 2 electrones? Justamente el aluminio se los va a dar, porque este señor de acá se los quiere sacar de encima, ¿sí? Por lo que les comenté recién. Entonces, ¿cómo procede esto? Le da un electrón, le da 2 electrones. De estos 3 le da 2 electrones. El oxígeno recibe 2 electrones, más 6 que tiene, ya forma su órbita externa con 8 electrones, por lo cual se asemeja a la característica de los gases nobles, por lo tanto este oxígeno queda satisfecho. Ya está, él está contento porque ya su última órbita tiene 8 electrones. Ahora este aluminio no quedó satisfecho porque le quedó un electrón para dar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como quedó medio ahí a medias, no quedó satisfecho. Entonces, ¿quién va a tener que aparecer? Va a tener que aparecer otro oxígeno. Acuérdense que en esto no es que es un aluminio y oxígeno. Cuando se están armando compuestos o sustancias o algo, hay millones de átomos de un elemento y de otro. ¿Está bien? Entonces, en esa formación de compuestos, como vemos acá, este oxígeno quedó satisfecho, pero este aluminio, ¿está bien?, no quedó todavía, no se sacó de encima el electrón que le falta para explicar lo que yo le expliqué recién, para justificar. Entonces, aparece otro oxígeno dentro de ahí, ¿está bien? Aparece otro oxígeno. Tiene 6 electrones en su última órbita. Entonces, toma, él necesita 2, bueno, yo tengo 1, le dice el aluminio al oxígeno, bueno, dale, me sirve. Entonces se lo atribuye. De esta manera el aluminio se saca de encima los 3 electrones de su última órbita. ¿Está bien? Por lo cual este aluminio queda satisfecho. ¿Está bien? Vamos a ponerle un visto de queda satisfecho. ¿Por qué? Por lo que le decía acá. ¿Está bien? Al sacarse esos electrones, esos 3 electrones, ¿cuál es la última órbita que pasa a ser la más externa? La órbita 2. ¿Cuántos electrones tiene? 8. ¿Está bien? De esa manera, sacándose los electrones de encima, los electrones de valencia, pasa a formarse la órbita más externa
la que está acá. ¿Está bien? Entonces, ahora, este oxígeno no quedó bien porque tiene 6 electrones más uno que le dio este aluminio, va a tener 7, pero le falta uno. Entonces, ¿quién va a tener que aparecer? Otro aluminio. Entonces aparece otro aluminio con sus 3 electrones de valencia. Como a este le falta uno, el aluminio le dice, yo te lo doy, porque a mí me sirve sacarme encima electrones. Entonces se lo da. Este electrón le dice, este átomo de oxígeno dice, muchas gracias, ya tengo los 8, listo. Ya me asemejo a la característica de un gas noble. Y este aluminio queda con 2, o sea que este no quedó bien. ¿Está bien? No quedó satisfecho. Entonces, acá ¿quién va a tener que aparecer? Otro oxígeno con sus 6 electrones. Y ahí sí, como este necesita 2 para formar 8 en su última órbita, y este aluminio necesita sacarse 2 de encima que le quedaban ahí sobrando, se los va a dar este oxígeno. Entonces, de esta manera, en su última órbita va a tener 8 electrones, por lo cual este queda satisfecho, y este aluminio también queda satisfecho. ¿Está bien? Porque ya se sacó los 3 electrones de alguna manera encima. Entonces, fíjense en la formación del compuesto, que ahora vamos a ver qué es lo que se forma, entran en juego 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. ¿Está bien? Ahora, después de que más o menos vimos qué es lo que se produce, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso, ¿qué era? 5. Formación de iones. Formación de iones. ¿Está bien? Entonces, para la formación de iones, vamos a poner lo siguiente. Tenemos, ¿cuántos aluminios tenemos? Vamos a ponerlos todos. Tenemos aluminio y 3 de oxígeno. ¿Está bien? Y 3 átomos de oxígeno. Ahora, los aluminios. Cada átomo. Yo acá escribo los 5 átomos que entraron en juego, ¿está bien? 2 de aluminio y 3 de oxígeno en este caso. El de aluminio, cada átomo de aluminio, ¿cuántos electrones perdió? Se sacó de encima. Se sacó 3 electrones. Si se sacó 3 electrones de encima, es porque va a tener, como son eléctricamente neutros, y antes de que pasara esto, tenía la misma cantidad de protones que de electrones, al sacar 3 electrones de encima, es porque va a tener 3 protones de más, ¿verdad? ¿Está bien? Si tiene 13 protones y tiene 13 electrones, ahora hay 3 electrones, no se queda con 10 electrones, pero como tiene 13 protones, en esa diferencia va a tener 3 protones de más. Entonces, al tener 3 protones de más, al tener más cargas positivas que negativas, esto pasa a ser un ion positivo. ¿Por qué? Porque tiene más cargas positivas que negativas. Y acá va a ir un numerito que va a ser de los electrones que se dio. ¿Cuántos electrones se dio? 3. Cada átomo se dio 3. Entonces pondremos un 3. ¿Está bien? Entonces, se transformó en un ion positivo. ¿Por qué? Porque al sacarse más cargas negativas se queda con más cargas positivas. Entonces se transforma en un ion positivo. Esto sucede por un instante. ¿Y cuántos electrones se sacó de encima? Ese átomo, 3. Bien. ¿Qué pasó con este? Este pasó lo mismo. Se transformó en un ion positivo y también se dio 3 electrones, la de su última órbita. Estos dos hicieron lo mismo. Ahora los de oxígeno, cada uno de oxígeno. ¿Cuánto ganó? 2 electrones cada uno. Como el oxígeno, número atómico 8, quiere decir que tiene 8 protones y 8 electrones. Al ganar 2 electrones más, pasó a tener 10 electrones y 8 protones. En esa diferencia va a tener más cargas negativas que positivas. Como tiene más cargas negativas, se transforman en cada uno en iones negativos. Ahora, cada uno de estos átomos, ¿cuántos electrones captó? Cada uno captó 2. Entonces será 2 acá. ¿Está bien? Ahora, en la escritura, ¿cómo se denominan? Esto es como se escribiría, digamos, en iones. Ahora,
Los metales se escriben iones o ion aluminio. Se denomina, ¿está bien? Y estos tres tipos, y estos, digamos, iones que se forman, los no metálicos, en este caso por ser oxígeno se pone óxido, ion óxido. Ya vamos a ver que si aparece otro elemento como el cloro, va a ser ion cloruro, si es bromo es ion bromuro, termina en sufijo uro. Pero en este caso, por ser oxígeno, pasa a escribirse óxido, ion óxido. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos con la sumatoria de cargas. Ese era el paso 6. Vamos a escribir acá, voy a borrar este dibujito que hicimos por acá. Sumatoria de cargas. La sumatoria de cargas consiste en sumar todos estos numeritos que están acá arriba. Si la sumatoria son elementos de todos los átomos que entraron en juego, por eso escribí los 5 átomos, pues son los 5 que aparecieron 5 átomos para esa donación y captación de electrones. ¿Está bien? Entonces, si estos numeritos de arriba, la sumatoria entre ellos me da 0, quiere decir que va a haber una formación de un compuesto que ahora vamos a ver cuál es. ¿Está bien? Entonces, este 3 más lo vamos a escribir como más 3. Más 3. Este 3 más como más 3. Este 2 menos como menos 2. 2 menos como menos 2 y este 2 menos como menos 2. Fíjense, 3 más 3 me queda 6. Y después tengo menos 2, menos 2, menos 2, queda menos 6. 6 menos 6 me queda 0. Listo, obtuve el 0. Quiere decir que va a haber formación de compuesto. ¿Cuál va a ser ese compuesto? O por lo menos si no lo sé escribir o no sé decirlo, por lo menos saber escribirlo. Y va a ser la siguiente. 7. Formación de compuesto. Formación de compuesto. Fíjense todas las cosas que aprendimos, aparte paralelo al enlace iónico, ¿no? Formación de enlace iónico, estuvimos viendo, vamos a ver formación de compuesto, configuración electrónica, esas cosas de electrones de valencia que ya lo veían, estructura de Lewis. También cómo se dicen los iones, ¿sí? Ahora sabemos que se transforman en iones cuando ganan o pierden electrones, ¿está bien? Y cómo se los simboliza y cómo se los denomina, ¿está bien? Formación de compuesto. Para la formación de compuesto primero debemos escribir el metal y atrás el no metal. En este caso, el que es metal es aluminio. Entonces el primero que vamos a escribir, aluminio. El segundo es el no metal, en este caso óxido. Bien. Y aquí abajo como numerito vamos a poner aquella cantidad de aluminios, de átomos de aluminio que entraron en juego en esta combinación. Según acá cuando hicimos la estructura de Lewis, ¿cuántos aluminios entraron en juego para ese donación y captación de electrones? Entraron 2 átomos de aluminio, ¿verdad? Entonces acá pondremos 2. Y átomos de oxígeno, ¿cuántos entraron en juego? Átomos de oxígeno, entraron 3. ¿Sí? Entraron 3. Entonces acá pondremos 3. De esta manera me está diciendo que para la formación de este compuesto entraron en juego 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. ¿Sí? Escribimos, esto es trióxido de dialuminio. Todavía no aprendimos nomenclatura, yo me adelanto, para que vayamos entrando en calor con el tema de nomenclatura, más o menos, pero van a ver después cuando entremos a el tema de nomenclatura, cómo se denominan los elementos, por lo menos ya vamos a ver, ya después le vamos a encontrar sentido de por qué escribimos esto. ¿Está bien? Acá terminaría, digamos, terminaría un ejemplo que me quedó colgado el otro día, lo lindo que estuvo, digamos, para ver cómo se arma este compuesto, tipo de enlace iónico, que el enlace es iónico, y de alguna manera que les sirva esto de referente para poder abordar la actividad que les mandé. ¿Está bien? Bueno, espero que esto le haya resultado de
les resulte, digamos, de referente como para poder abordar los ejercicios de la actividad y bueno, cualquier consulta nos mantenemos en contacto. Pero no quería, no quería dejar pasar esto porque la grabación del otro día grabó una parte que es importante esa grabación, pero la tercera parte, que era justamente esta, no la pudimos grabar, entonces como no salió. Entonces no quería dejar de, por lo menos, volverla a grabar para poder dársela a ustedes para que tuvieran como referente. Así que bueno, espero que les sirva de ayuda.